Bueno, en el video anterior habíamos quedado, pues habíamos hecho la introducción, habíamos descargado el programa SAM y Atom y habíamos hecho nuestro Hola Mundo en PHP. En esta clase, pues vamos a hacer una clase. ¿Y qué es una clase en la programación orientada a objetos? Bueno, las clases son como una especie de molde. Un molde donde nosotros especificamos ciertas condiciones para nuestros objetos. Por ejemplo, nosotros tenemos el objeto masa. Por ejemplo, un objeto, una masa, y esa masa queremos que tenga una forma cuadrada. Entonces la tenemos que meter en un molde cuadrado para que tenga esa forma. Bueno, pero pues la forma en que yo explico en la que a mí me gusta explicar siempre es con ejemplos porque pues es más fácil de entender así y pues es más rápido. Entonces vamos a trabajar de esa forma todos los ejemplos de aquí en adelante. Entonces, para explicar lo que son clases y objetos en PHP, vamos a crear un archivo clase.php y lo vamos a abrir con Atom. ¿Y qué nos dice ese archivo? Pues tiene la etiqueta PHP y tiene en los comentarios en PHP se hacen con slash y asterisco. Y asterisco slash. O también se hace con slash slash. Algo muy parecido a lo que se hace con Java. Bueno, entonces dice, confeccionar una clase empleado, definir como atributo su nombre y sueldo. Definir un método inicializar que lleguen como dato el nombre y el sueldo. Plantear un segundo método que imprima el nombre y un mensaje si debe o no pagar impuestos. Si el sueldo supera a... Y esto, pues si debe o no pagar impuestos, es si el sueldo supera a los 3.000, no sé, podríamos decir que son dólares o algo así. Si sucede eso, pues tendría que pagar impuestos. Bueno, entonces lo primero que hacemos es crear una clase empleado. Dentro de llaves vamos a crear, normalmente este tipo de cosas se manejan con un constructor, pero pues como apenas estamos empezando, no vamos a hacer el constructor de la clase todavía. Vamos a manejar entonces, dice que vamos a manejar los atributos nombre y sueldo. ¿Y qué son atributos de una clase? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un empleado que tiene un nombre vamos a decir que ese nombre sea privado. Y un sueldo, private sueldo. También lo podríamos colocar así. Pero es importante decir que cómo va a ser el acceso del usuario a dichas variables. Más adelante vamos a ver por qué es bueno colocarle las variables el private o a los métodos, el private, public, protected, pero eso va a ser más adelante en el curso. Por el momento, créanme, que es mejor con private. Bueno, dice, crear una clase empleado, definir atributos nombre y sueldo. Listo, ya lo hicimos. Y definir un método inicializar que lleguen como dato el nombre y el sueldo. Entonces vamos a hacer una función. La función va a ser pública porque vamos a trabajar con ella. Function y a este método lo vamos a llamar inicializar. Esto sería básicamente lo mismo que hace el constructor de la clase, pero
pues vamos a hacerlo de esta manera y más adelante lo vamos a hacer con el constructor. Dice que le llega el nombre y el sueldo. Y esto va a hacer que se inicialice pues nuestro objeto de la clase empleado. Más adelante, cuando ya estemos creando un objeto de esta clase, se va a ver más claro. Entonces, vamos a inicializarlo, a inicializar esta clase. Entonces, vamos a decirle que this, muy importante, con this estamos haciendo referencia a este empleado, que este empleado tiene un nombre, que el nombre de este empleado, del objeto que se está creando, va a ser igual al nombre que le está llegando por parámetro. Lo mismo vamos a hacer con el sueldo. This sueldo igual al sueldo que le está llegando. Bueno, dice, bueno, entonces, ¿por qué esta función se le llama método? Definir un método, inicializar. ¿Y por qué acá no la llamamos función? La llamamos método, porque está dentro de una clase. Toda función dentro de una clase se llama método. Esa es la diferencia entre funciones y métodos. Entonces vamos a crear un segundo método. Uno que nos diga si este empleado tiene que pagar impuestos o no. Entonces creamos public function calcular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular los impuestos de esta persona. Vamos a calcular si esta persona tiene que pagar impuestos. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos el sueldo, pero el sueldo ya lo tenemos, es parte de la clase empleado. Entonces no necesitamos que nos llegue nada por parámetro, con lo que podemos seguir. Y vamos a calcular los impuestos de esta persona. ¿Cómo se haría? Con un condicional. Plantear un método que imprima el nombre y un mensaje si debe o no pagar impuestos. Entonces, primero tenemos que imprimir el nombre de esta persona. ¿Cómo tenemos el nombre? Pues this nombre. Incluso le podemos colocar nombre y con este punto lo que estamos haciendo es concatenar el resto. This.nombre. This flechita nombre. Bueno, incluso esto lo podemos colocar si queremos en una etiqueta HTML. Vamos a colocarlo dentro de una etiqueta H1. Para que nos aparezca más grande ese nombre. Pues yo sé que yo no he hecho curso de HTML, pero próximamente tengo pensado hacerlo, así que si les interesa, pues pueden escribir en los comentarios que quieren saber HTML. Bueno, entonces vamos a hacer el condicional, que si esta persona tiene un sueldo mayor a 3.000, sí. El sueldo es mayor a 3.000, que nos imprima que debe pagar impuestos. Esto debe ir entre comillas. Y si no, que nos imprima
que no debe pagar impuestos. Echo no debe pagar impuestos. Bueno, para crear un objeto de esta clase, un objeto utilizando esta clase, podemos hacerlo por fuera de la clase. Podemos hacerlo acá arriba o podemos hacerlo acá abajo. Yo lo voy a hacer debajo, pero bien se podría hacer en la parte de arriba también. Listo. Entonces decimos que vamos a crear un nuevo empleado. Nuevo empleado. Ese nuevo empleado lo vamos a inicializar. Y para inicializarnos, ¿qué nos pide? Nos pide un nombre, lo vamos a llamar Juanito. Y le vamos a mandar un sueldo. Para hacer el ensayo vamos a hacerlo con 300. Vamos a crear un empleado Juanito que tenga un sueldo de 300. Y le vamos a decir que nos calcule los impuestos de Juanito. Listo. Queremos crear otro empleado. Entonces, muy importante que si vamos a crear otro empleado, pues lo diferenciemos. El nombre no puede ser igual. Pues de la variable. El nombre de la variable. Y digamos que esta empleada se va a llamar Anita. Y va a tener un sueldo de 3.300. Y también vamos a calcular los impuestos de Anita. Acá utilizamos la etiqueta BR para espaciar. Y acá también vamos a utilizar la etiqueta BR de HTML para que todo nos quede bien ordenado. Y agregamos al final de cada sentencia PHP, vamos a ingresar nuestro punto y coma. Listo, ya teniendo todo hecho, nos vamos a Google Chrome y vamos a probar nuestro código. Muy importante que el SAMP esté activo y que pues ya esté en verde, ya lo hayan iniciado. Bueno, entonces nos vamos a localhost y vamos acá donde dice localhost / y vamos a colocar php.po, que es el nombre de la carpeta de este curso. Y vamos a abrir clase.php. Nos dice que tenemos un error en la línea 30. Vamos a la línea 30 y revisamos cuál es nuestro error. Dice que tiene un problema para inicializar a Juanito. Vamos a ver qué tipo de error es el que nos está diciendo que tenemos. Inicializar, public function, nombre y sueldo, le estamos mandando el nombre, el sueldo. Esperen un momento, por favor. Yo me reviso cuál es el error que nos está marcando el problema. Ah, claro. Cuando hacemos referencia, en PHP el punto es para concatenar. Pero para hacer referencia a algo interno de una variable o clase se utiliza la flechita en PHP. Con eso ya no nos debería parecer error. Listo. Entonces obtenemos el nombre.
nos dice que el nombre es indefinido. Y sabemos que... Bueno, vamos a revisar qué está sucediendo acá. Nombre, nombre. Ok, acá tenemos un problema. Teníamos una M de más. Guardamos, recargamos y listo. Sabemos que Juanito no debe pagar impuestos y Anita sí debe pagar impuestos. Vamos a organizar un poquito este código. Vamos a colocar otro BR acá. Y vamos a meter esto dentro de una etiqueta. Vamos a cerrar la etiqueta H1 para que no nos resulte todo y listo. Ya sabemos que no debe pagar impuestos y que Anita sí debe pagar impuestos. Entonces, pues con esto quedaría explicado todo lo que tiene que ver con clase. Igual más adelante vamos a seguir ahondando en los conceptos, pero por el momento esto es todo. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios y hasta luego.